capítulo, ¿sí? Misma segunda de Pedro, capítulo 1. Estuvimos enfatizando ahí. Algunos de los puntos importantes que resaltaba era que desde hace mucho tiempo el ser humano lo que ha hecho ha estado tratando de controlar su vida sin tener que depender de Dios, ¿verdad? Hacen sus decisiones como ellos desean, viven sus situaciones de vida como ellos desean, ¿sí? Y lo triste de todo esto es que no ponen a Dios dentro de esas decisiones, dentro de esos planes. Así es de que el hombre ha querido controlar su propia vida, ¿sí? Por mucho tiempo sin depender de Dios. Uno de los puntos que mencionaba era que una de las formas en que hace esto y que es de una gran influencia en el ser humano es por medio de las supersticiones, ¿sí? El hombre se deja influenciar tanto por tantas ideas del hombre que hay en la humanidad, ¿sí? Que esto afecta en muchas formas sus decisiones. Y como mencionabas el domingo pasado, hay infinidad, ¿verdad?, de ellas, de cosas supersticiosas, ¿sí? Ideas que en el hombre hay. Pero la base de todo esto es ignorancia. Es ignorancia. Y es de preocupar porque en sí la ignorancia es una herramienta usada por Satanás contra el ser humano, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos, ¿verdad?, la verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios, la ignorancia está en la vida de este ser humano. Y es una herramienta que Satanás usa muchísimo, ¿sí? Por eso es que hace ya más de 2000 años Dios nos reveló lo que tenemos que saber acerca de sus propósitos para nuestra vida, ¿verdad?, para nuestra vida diaria. Más ahora, en este nuevo inicio de año, en este año 2013, ¿sí? También tenemos todos los propósitos de Dios ya revelado, ¿sí? Y lo tenemos desde ahora, desde siempre hasta la venida de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, entonces, en este año nuevo, la pregunta más importante para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, tanto para usted como para mí, no es si lograremos nuestros planes, no es si lograremos nuestros propósitos, sino es si nos uniremos a Dios para lograr sus propósitos, ¿verdad? Porque tristemente hoy día existe tanta falsedad, tanta confusión a nuestro alrededor, que muchos de nosotros a veces no sabemos dónde debemos apoyarnos, ¿verdad? Cuando ya no debería haber esa ignorancia porque tenemos la revelación escrita, ¿verdad? Y es precisamente el énfasis que Pedro está dando en esta carta, ¿sí? Enfatiza más que nada ahora en el capítulo 2, ¿verdad? En el anterior capítulo, el capítulo 1 de segunda de Pedro, él nos recuerda en el versículo 19, segunda de Pedro 1:19, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? Entonces Pedro pone, como podemos ver, por encima de la experiencia personal, ¿sí?, la palabra, ¿sí?, la palabra profética, que son las escrituras, porque es completa, es permanente y tiene mayor autoridad, aún que las propias experiencias de los apóstoles mismos, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos importantes es que la palabra de Dios, decía el domingo, supera el pensamiento humano. Y si va conmigo a leer allí en el versículo 20 y 21, segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, que fue con lo que terminamos el domingo pasado, dice el versículo 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, ¿verdad? Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así termina el primer capítulo de esta segunda carta de Pedro, ¿sí? Ahora, mire, desde hace mucho tiempo, sí, el ser humano ha tomado sus propias decisiones, como decía. Pero ahora, lo que nos está diciendo Pedro es que las Escrituras, de acuerdo a la palabra, no se originaron como otros libros, ¿verdad? No es algo que un hombre pensó y nada más lo hizo. ¿Por qué? Porque las Escrituras son inspiradas o respiradas por Dios mismo, ¿verdad? Y son inerrantes porque no contienen un solo error. Por ello es que el pecado más grande de quienes rechazan a Cristo y la obra más condenatoria y perniciosa, pudiéramos decir, de Satanás, es la falsificación de la verdad, ¿verdad? Y sobre todo el engaño que produce en sus víctimas. Así es de que desde su primera carta, Pedro se había preocupado más y más por los falsos maestros que se estaban infiltrando ya en las iglesias de Asia Menor.
Y aunque estos maestros ya habían causado ciertos problemas, Pedro esperaba que sus doctrinas herejes y sus estilos, sobre todo de vidas inmorales, resultaran en más daño en el futuro. Por esto, de esta manera, ¿verdad?, Pedro escribió su segunda carta. ¿Para qué? Para advertir a los creyentes en Cristo acerca precisamente de los peligros doctrinales que estaban enfrentando, ¿verdad? Pedro, ¿qué era lo que quería? Quería instruir a todos los cristianos en cómo defenderse a sí mismo en contra de todos esos falsos maestros, en contra de todas esas mentiras engañosas de ellos, ¿verdad? Por eso, en el capítulo 2, ¿verdad?, de esta segunda carta de Pedro, Pedro describe, y lo vamos a ver ahorita, Pedro describe en detalle a los falsos maestros, para que los cristianos reconozcan siempre sus características y sobre todo sus métodos, ¿ok? Así es de que escuche lo que nos dice. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice segunda de Pedro 2, 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Bien? Mire, antes que nada, hay algo que debe quedar muy claro en nosotros. Hay algo que debemos entender, ¿sí? En este mundo solo hay dos tipos de religión, ¿sí? Solo dos tipos de religión. Cierto que en el mundo, ¿verdad?, tenemos y se reconocen todo tipo de religiones mundiales, ¿verdad? Como por ejemplo el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el islamismo y tantas más. Pero y a la misma vez estas se subdividen. Por ejemplo, el cristianismo está dividido por denominaciones, ¿verdad?, como católicos, bautistas, presbiterianos, episcopales, ¿verdad? O sea, cristianos, católicos, cristianos, bautistas, ¿sí? Están divididos por denominaciones. Pero déjeme decirle que cuando usted analiza todo esto, solo hay dos religiones en todo el mundo. Solo dos. ¿Cuáles son? La verdadera y la falsa. Exactamente. Eso es todo. Eso es todo, ¿verdad? Así es de que la que es auténtica y proviene de Dios, y la que es falsa y tiene la maldición del Dios omnipotente sobre ella. Así es de que si es falso, es peligroso. Es peligroso, y el mundo está lleno de doctrinas peligrosas, ¿verdad? Por eso es que Pedro advierte en su carta sobre los falsos maestros. Note lo que dice una vez más en el versículo primero, lo que nos dice Pedro. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Es pecado mentir? Sí, ¿verdad? Es pecado mentir. Y todos estamos de acuerdo con eso. Es malo decir una mentira. Y aún peor es enseñar a mentir. Pero créame, es monstruoso enseñar una mentira acerca de Dios, ¿verdad? No hay crimen más grande que ser un falso profeta, un falso maestro. Y Dios, créame, no toma esto muy a la ligera. De hecho, si recuerdan, en el Antiguo Testamento, Dios mismo nos dice, Deuteronomio 18:20, escuche lo que dice: pero el profeta que hable
con presunción en mi nombre una palabra, dice, que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Sí? ¿Se imagina hoy día esto haría que muchos renunciaran a sus puestos? ¿Verdad? ¿No creen? Ese profeta morirá. Dios aborrece las mentiras enseñadas acerca de Él. ¿Verdad? Por ello es que el mensaje de hoy no va a ser un mensaje de felicidad, ¿verdad? Pero creo yo que es un mensaje necesario. Sí, es un mensaje necesario, porque la verdad le diré que el mundo está lleno, como decía, de doctrinas engañosas, de doctrinas peligrosas, ¿verdad? Esa es la razón por la que quiero que entienda bien este capítulo de Segunda de Pedro. Y espero también que no me vaya a acusar de ser intolerante, pero en sí más bien espero que usted entienda que lo que trato, ¿verdad?, de basarme es en la Escritura, en la Biblia. Y sobre todo llamar su atención al hablar de cómo podemos desenmascarar a los falsos profetas, a los falsos maestros. ¿Okay? Así de que permítame marcar algunos puntos aquí muy importantes. El primer punto es este: usted necesita reconocer la presencia del falso profeta. ¿Sí? Usted necesita reconocer la presencia del falso profeta. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente dése cuenta de su presencia. No piense que no existen. Siempre, siempre han existido. Y cuando Pedro dice aquí en el versículo 1, pero se levantaron también falsos profetas, dice, entre el pueblo, ¿verdad? Primero, el pueblo sobre el que está hablando era la nación de Israel, ¿verdad? Así que los falsos profetas, las falsas profecías, realmente son tan antiguas como el huerto del Edén, ¿verdad? Siempre ha habido falsos profetas, ¿verdad? Así de que no solo siempre han existido, sino también en el tiempo de Pedro había falsos profetas, falsos maestros. Siga leyendo, mismo versículo 1 dice, así como habrá también falsos maestros ahora entre vosotros, ¿sí? Entre vosotros. Y aquí la palabra vosotros, aquí no se refiere ya a la nación de Israel, se refiere a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Mire, cuando usted busque a Satanás, nunca deje de buscarlo detrás de un púlpito. Y es Biblia. Fíjense lo que dice, o escuche lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. ¿Verdad? Por tanto, dice, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Verdad? Así es de que cuando usted busque a Satanás, no deje de buscarlo detrás de un púlpito. Mire, Satanás, como dice la Escritura, no se presenta como un horrible monstruo, ¿verdad?, con cuernos, no, sino que se presenta, como dice la Escritura, como un ángel de luz, ¿verdad?, de pie, hablando como un apóstol, pero realmente es un maestro falso. ¿Verdad? Por eso es que, y Pedro nos sigue diciendo, mismo versículo 1 dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías, dice, destructoras, encubiertamente, ¿sí? La palabra herejía primero aquí viene de una palabra que quiere decir dividir o división. Después llegó a ser llamada secta, que es igual a alguien que se divide o se separa por completo del cristianismo auténtico, de la verdad, ¿sí? Las herejías siempre causan la división. Porque cuando alguien viene y enseña algo que es contrario a la palabra de Dios, no creo que vamos a darle la bienvenida, ¿verdad?, con los brazos abiertos y aceptar lo que nos diga. No podemos recibirle si lo que enseña no está en la palabra de Dios, ¿sí? Un hereje es alguien que causa la división en la iglesia. Tal vez usted podrá pensar, bueno, pero ¿por qué en lugar de permitirles causar división, por qué no les damos la bienvenida? ¿Recuerda las palabras de Jesús? Dijo, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Verdad? Mire, la división sí es algo doloroso, es terrible. Se lo puedo decir por experiencia, y yo creo que más de uno de ustedes también ha pasado por situaciones así. Sí, grupos religiosos que se han dividido exactamente por están en contra o están desviando, ¿sí?, lo que el significado de la palabra es, ¿sí? O enfatizan solamente en ciertas creencias y ciertas tradiciones,
¿sí? Y sí, como digo, la división es doloroso, es algo terrible, pero mire, escúcheme bien, es mejor estar dividido por la verdad que unidos por el error. ¿Sí? Es mejor estar dividido por la verdad que unidos por el error. Lo que Pedro está diciendo es esto: han habido falsos profetas, hay falsos profetas, ¿verdad? Y habrán falsos profetas. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y por ello no debemos pensar entonces que es extraño, ¿verdad?, que haya falsos profetas, falsos maestros a nuestros alrededores hoy día. Recuerde las palabras de Pablo, ¿sí? Lo que Pablo le dijo a Timoteo, 1 de Timoteo 4:1, le dijo: pero el Espíritu dice claramente, dice que en los últimos tiempos algunos que apostatarán de la fe, dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Verdad? ¿Cuántas veces ya se hubiera terminado el mundo de acuerdo a las profecías que se han estado diciendo? ¿Cuántas personas ponen atención a ello? Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Dice, algunos, dice, en los últimos tiempos apostatarán de la fe, como prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted preguntará si a mí, por ejemplo, en lo particular eso me desanima. Mi respuesta es no, la verdad no, y le diré por qué. Primero, porque desde el principio hasta nuestra época, hasta nuestro día, han habido falsos profetas, ¿verdad? Mas la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y segundo, si no hubiera profetas falsos, si no hubiera maestros falsos, este libro, ¿verdad?, la Biblia, no sería verdadero, porque este libro, la Biblia, dice que ellos vendrán, y si no existiera este libro, entonces yo estaría equivocado, ¿verdad? Así que pudiera decir de una manera extraña, cada profeta falso, cada maestro falso viene a ser una confirmación de la veracidad o autenticidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que Pedro dijo, versículo 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también, ¿verdad?, falsos profetas entre vosotros. Entonces lo primero es que necesitamos, ¿verdad?, reconocer la presencia de los falsos profetas. Y segundo, usted necesita reconocer la pretensión de los falsos profetas, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esa falsedad? Pero déjeme preguntarle primero, ¿cómo puede distinguir usted a un falso maestro? ¿Cómo puede distinguir a un falso maestro? Piense. ¿Por su apariencia? ¿Cómo sabe que son falsos? Estos pueden ser, si no tenemos cuidado, pueden ser muy persuasivos, ¿verdad?, muy simpáticos también, ¿verdad?, pueden parecer sinceros e incluso carismáticos. Así que, ¿cómo va a distinguir la pretensión de estos falsos maestros? Bien, primero, ¿sí?, primero usted puede distinguir su pretensión por su mensaje, ¿sí?, por su mensaje. O sea, le daré un ejemplo, y este ejemplo ya lo estaba usando, pero se me hace el más apegado. Dinero falsificado, ¿sí? Usted puede tener en su bolsillo dinero falsificado y no saberlo. ¿Por qué? Porque usted no está entrenado para detectarlo, ¿verdad? Así, pero aquellos que trabajan con dinero, como aquellos que trabajan, con dinero en los bancos, ¿sabe cómo usted puede detectar el dinero falso? ¿O cómo ellos detectan el dinero falso? Lo que hacen primero ellos no estudian el dinero falsificado. Ellos estudian el dinero auténtico, ¿sí? Y cuando saben bien o conocen bien cómo es el auténtico, entonces así pueden detectar una falsificación, ¿ah? Así usted también puede identificar un falso profeta o un falso maestro por su falso mensaje. ¿Cómo? En esta dirección, bueno, usted puede probar a cualquiera, en donde sea, de cualquier denominación, que le hará saber si el mensaje es falso o no, ¿ah? Una prueba es la de su fuente de información. Por ejemplo, ¿proviene su mensaje de otra fuente que no sea la Biblia? Mire, hoy en día, y no tengo nada contra los libros, ¿verdad?, religiosos, no tengo nada, pero muchos grupos religiosos lo que hacen más es enseñar
estudios de libros, no estudios de la Biblia, ¿verdad? Y dicen ellos, vamos a un estudio bíblico, cuando no es un estudio bíblico, es un estudio de un libro, ¿sí? Por eso es mi énfasis también desde el principio. Sí, yo prefiero que la gente conozca primero lo que la Biblia dice, ¿sí? Para así saber valorar lo que este otro escritor están escribiendo. ¿Cómo va usted a saber si es verdad o si es mentira? ¿Sí? Pero en cambio se apoyan tanto y se van tanto sobre los libros. Por eso tenemos que estar seguros que el mensaje proviene, o el mensaje de ellos proviene, que no proviene de otra fuente que no sea de la Biblia, ¿sí? De la Biblia primero. Debe venir de la palabra de Dios. Esté seguro de que todo lo que dice está basado en la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Otra prueba es, por ejemplo, ¿qué creen sobre el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que creen sobre el Señor Jesucristo? ¿Creen que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios? ¿Que Jesús es tanto Dios, verdad, como es hombre? Debemos estar seguros de lo que creen sobre esto. Porque recuerden las palabras de Juan. Segunda de Juan 1:10 nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, dice, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. ¿Verdad? Ahora, otra prueba también es la del tema. ¿Cuál es el tema de su predicación? Es decir, ¿predican en verdad el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió, verdad, por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día? ¿Predican en verdad el Evangelio de salvación de Jesucristo? Así que puede ver, ¿sí? Con unas cuantas preguntas que se haga usted mismo, se puede dar cuenta si esa persona, puede ser esa persona que esté en la puerta, esa persona que esté en la televisión o detrás de un púlpito, ¿sí? Enseña como tema principal a Jesucristo. ¿Cuál es el tema de su mensaje? Otra prueba más es la prueba de la salvación. ¿Cómo dicen ellos que usted se salva? ¿Enviándoles dinero? ¿Por buenas obras, verdad, que pueda usted hacer? ¿Está centrado su mensaje en el hombre o en Dios? ¿Verdad? Así de que, mire, primero, si no es exclusivamente salvación por gracia, por medio de la fe en solo Cristo, como lo dice, ¿verdad? Efesios 2:8 nos dice claramente, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Si no nos dice esto, entonces esta persona es un profeta o un maestro falso. ¿Verdad? Una prueba más, otra prueba es la prueba de la santificación. ¿Vive esa persona una vida limpia, una vida pura, una vida piadosa, santa? Y aún más, ¿enseña a otros a hacer lo mismo? ¿No? O es como los fariseos, ¿verdad? Tratando de imponer, como dice la Escritura, cargas que ni ellos mismos podían llevar. Mire, los maestros falsos pueden pasar, sí, tal vez una o dos de estas pruebas, porque ellos pueden decir, bueno, sí, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? O pueden decir que creen en la deidad de Cristo. Pero mire, con todas estas pruebas, créanme, le ayudarán a reconocer si son profetas falsos o verdaderos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos reconocer lo que pretenden? Primero, decía, por su mensaje. Y segundo, usted puede reconocer su pretensión por su método. El versículo 1, la segunda parte dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Verdad? La palabra encubiertamente, ¿qué significa? Significa traer algo en secreto. ¿Verdad? Entonces, realmente la palabra tiene la idea más de poner algo del lado de otra cosa, ¿sí? Al lado de una cosa, otra cosa. O sea, poner algo bueno, ¿sí? Al lado de algo que es malo. Créanme, muy pocos maestros y muy pocos profetas falsos negarán, ¿sí? Por completo el cristianismo. De hecho, algunos afirmarán lo que usted y yo creemos, ¿verdad? Pero, como dice la Escritura, encubiertamente ponen al lado de eso su doctrina, su enseñanza. Pero ahí también tiene mucho que ver nosotros, si somos ignorantes de la Escritura. ¿Ah? Mire, Satanás es muy astuto. Es muy astuto. La Biblia dice que él es astuto, más que todos los animales del campo. ¿Ah? Satanás ha enseñado al comercio en diferentes formas. Por ejemplo, uno de los factores que más usa, televisión.
¿sí? Satanás ha enseñado al comercio en cómo, por ejemplo, vender cerveza, cómo vender cigarrillos, ¿verdad? Porque piense, está usted viendo un comercial, ¿verdad? Publicidad de cerveza. ¿Qué es lo que predominantemente se ve en un anuncio de cerveza? Primero, la alegría, se ve la diversión, se ve la juventud, se ve la belleza, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos toman su producto y lo ponen al lado de estas cosas, ¿verdad? La publicidad, por ejemplo, para vender cigarros. ¿Acaso ve usted un comercial de un hombre que está fumando un cigarro, pero que lo hace en una sala, por ejemplo, de un hospital porque está canceroso? Claro que no, ¿verdad? No. Uno de los comerciales que a mí siempre me gustaba desde que estaba joven era, bueno, no voy a decir el nombre de los cigarros, pero era de este hombre cabalgando en un caballo, ¿verdad? Y fumando su cigarro, cabalgando muy contento. Sí, no me digan, hermano. ¿Sí? O sea, usted ve que ellos toman su producto, ¿sí? Toman su producto y ¿qué hacen? Lo ponen al lado de otra cosa. ¿Para qué? Para que por la asociación, ¿verdad? Usted piense que su producto es bueno. Satanás es muy astuto. Él hace exactamente lo mismo en el reino de la religión en cuanto a los falsos maestros. Versículo 3 de 2 de Pedro otra vez dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Otras versiones dice palabras fingidas, ¿sí? Pero la palabra falsas o fingidas, ¿verdad? Su origen es del griego plastos, es de donde viene la palabra plástico, palabras plásticas, ¿sí? ¿Qué es el plástico? Es algo que usted puede moldear o ajustar casi a cualquier situación. Es algo que se parece a lo real, ¿verdad? O sea, usted puede tener algo de piel, como dice, de cuero de plástico, ¿verdad? Y que parece como piel de cuero legítimo, pero es imitación, ¿sí? Hoy en día es muchísima imitación de todo, ¿sí? Pero mire, este es el método de Satanás. Ese es el tipo de palabras que usan, plastos, ¿sí? Palabras falsas, palabras fingidas. Ellos vienen, estos maestros falsos, encubiertamente con palabras plásticas, ¿verdad? Así que, entonces podemos, ¿verdad?, reconocer sus pretensiones en sus mensajes, en sus métodos y también por su manera. Mire, vea lo que dice el versículo 2, dice, y muchos seguirán su sensualidad. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué significa esto? ¿No? Significa sensualidad, significa lujuria, una lujuria desenfrenada, significa prácticas vergonzosas. ¿Sabía que la apostasía, tanto la apostasía como la inmoralidad, siempre van juntas? El libro de Judas, cuyo libro es muy parecido a 2 de Pedro, ¿verdad? El versículo 4 nos dice, Judas 1:4, escuche lo que dice. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Dice, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. O sea, y aquí la palabra libertinaje, aquí significa lujuria desenfrenada, fuera de control, ¿verdad? O sea, ¿y qué es lo que hacen? Ellos toman la palabra de gracia y la agregan al pensar de lo que la gracia significa. O sea, ellos dicen que usted puede vivir de cualquier manera, que pueda hacer todo sin ningún problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? Convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje y sobre todo negando al único Dios y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que los falsos profetas siempre van unidos a la inmoralidad. Y nos recuerda las palabras precisamente de Jeremías. Jeremías 24:14 dice, también, escuche bien, dice, también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Dice, cometían adulterio y andaban en mentiras. Los profetas de Jerusalén. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día se tiene gran cantidad de predicadores, ¿sí?, detrás de los púlpitos diciendo que lo que se practicaba en Sodoma y en Gomorra era correcto. Por ello, simplemente observen su estilo de vida. Están viviendo vidas inmorales. El versículo 2 por eso dice, y muchos, dice, seguirán su sensualidad o prácticas vergonzosas, ¿sí? Y hay mucha gente que es así como lo quieren. O sea, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y están contentos con eso.
¿verdad? Pero mira, la verdad es que el tener seguidores no prueba que ellos estén en lo correcto. De hecho, existen muchos que no quieren, no buscan, no desean la sana doctrina, la sana enseñanza. Por eso es que Pablo se lo advirtió a Timoteo. Escuche 2 Timoteo, estos versículos son muy interesantes. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí, dice, maestros conforme a sus propios deseos. ¿Y qué van a hacer? Dice, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Sí? O sea, sus oídos tienen comezón. ¿Qué es lo que hacen? Abandonan la verdad. No quieren saber la sana o conocer la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Sabe lo que la palabra sana literalmente significa? Esa palabra sana es de donde tomamos la palabra higiene. O sea, ellos no quieren higiene espiritual, no quieren la sana doctrina. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Predican solo lo que la gente desea escuchar. ¿Sí? No sé si ha escuchado, pero hay un gran movimiento que dice: no les digas a las personas el domingo por la mañana que son pecadores. No lo hagas, porque no regresarán. Dice, averigua cuáles son sus necesidades y predícales cosas suaves. Diles lo que quieren escuchar. ¿Sí? En otras palabras, no les digas a las personas que están perdidas, no les digas que son pecadores, porque eso es destructivo para la personalidad humana. Como regla principal, este movimiento dice que no quiere hacer nada que haga que alguien se desanime y ya no estén abiertos a escuchar su invitación para aceptar a Jesucristo como su mejor amigo. Pero déjeme decirle, Jesucristo no llegará a ser su mejor amigo hasta que Él llegue a ser su Salvador, hasta que usted nazca de nuevo. Créame, no es agradable ponerse de pie aquí enfrente y decirles a las personas que están perdidas. No es divertido predicar la palabra de Dios. Pero, ¿qué fue precisamente lo que le dijo Pablo a Timoteo? ¿Sí? Mismo capítulo de 2 de Timoteo 4, 2, 3 dice, predica la palabra. Dice, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Dice, porque llegará el día cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Por eso dice Pedro, muchos seguirán su sensualidad. ¿Verdad? Entonces podemos ver, usted puede descubrir su pretensión de estos falsos maestros, no solo por su mensaje, no solo por su método, no solo por su manera, sino también por su motivo. ¿Cuál es su motivo? El versículo 3 dice, y en su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, los explotarán con sus palabras plásticas. Ahora, por supuesto que debemos honrar al ministerio, ¿verdad? Eso es definitivo. Todo el que predica el Evangelio vive, ¿verdad? Del Evangelio. Palabras de Timoteo también. Dice, digno es el obrero de su salario. La Biblia enseña que no hay nada de malo en eso. Pero lo que trato de decir es que, en verdad, que Dios tenga misericordia de aquel que diluye el mensaje del Evangelio para no ofender. Que Dios tenga misericordia de aquellos que se aprovechan de la ignorancia de las personas y de algún modo, ¿sí?, de alguna manera llegan a ser comerciantes del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que su condenación está preparada. ¿Sí? Como decía antes, es malo decir una mentira así, mas es peor, es monstruoso enseñar una mentira acerca de Dios. Entonces Pedro nos está diciendo, ¿verdad?, que primero los conocemos por su presencia, ¿sí? Sí existen. Segundo, por su pretensión, ¿qué es lo que hay detrás de su mensaje? Y tercero, por su pasado. Vea el versículo 4, misma segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Lo que podemos ver aquí, la primera ilustración son los ángeles arrogantes, ¿verdad? Recuerda cuando Satanás fue arrojado a la tierra, 1/3, ¿verdad?, de los ángeles se fueron con él, lo acompañaron, 1/3. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dios no perdonó a esos ángeles. Entienda la lógica. Nosotros no somos ángeles,
Los ángeles son las criaturas gloriosas. El hombre fue hecho menor que los ángeles. Y si Dios no perdonó a los ángeles, ¿acaso piensa usted que Dios perdonará a estos falsos maestros? ¿Sí? Esa es la lógica. Y continúa diciendo el versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? Aquí vemos que el mundo fue destruido a causa de la falsa doctrina. ¿Cuántos se salvaron? Solo 8 se salvaron. ¿Sí? Solo 8. Entendamos entonces la lógica. Si Dios no perdonó algo más alto, ¿verdad?, a los ángeles, ¿por qué Él salvará a lo más bajo? Si Dios no perdonó a muchos, ¿por qué salvará a pocos? Y continúa diciendo el versículo 6. Dice, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Recuerde, estas personas eran culpables ¿de qué? De perversión sexual. ¿Ah? ¿Por qué habría Dios de eximir a aquellos que son culpables de perversión espiritual? Pedro nos está diciendo que Dios no va a pasar por alto esto. La Biblia lo menciona muy claro. Nos dice que anteriormente ya se ha ejecutado juicio, ¿verdad? La última parte del versículo 3 dice, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Entonces lo que esto significa es que ya se dictó sentencia, mas aún no se ha ejecutado, pero sí será, se va a llevar a cabo. Y Dios precisamente nos da un ejemplo en este pasaje. Entonces, mire, cuando se trata de falsos maestros, reconozca su presencia, reconozca su pretensión y recuerde su pasado. Recuerde lo que Dios ha hecho, ¿sí? Dios ha puesto ya un precedente, y Dios no perdonó ni a los ángeles, ni al mundo antiguo, ni Sodoma, ni a Gomorra, ¿sí? En el pasado, si recuerda, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra ¿con qué? Con fuego y azufre. ¿Ah? ¿Sí? Dios también les dio la advertencia a ellos, les envió una advertencia, ¿no? Dios ha enviado una advertencia al mundo de ahora también. ¿Por qué? Porque estamos abrazando los mismos pecados por los cuales Dios destruyó ambas ciudades. Dios dejó a Sodoma y a Gomorra en ruinas. ¿Como ejemplo para qué? Para aquellos que escogen vivir una vida impía o de pecado. ¿No? La sentencia, ¿verdad?, ha sido dictada, ya sea para los ángeles, para las personas de la época de Noé, para los que viven en Sodoma, que vivieron, perdón, en Sodoma y que practicaban la sodomía, porque todo es una transgresión, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Las personas abandonaron la gracia de Dios, entregándose a ¿qué? A la lujuria y sobre todo negando al único Dios verdadero. Así como le decía, este no es un mensaje precisamente feliz, ¿verdad? Pero permítame en verdad dejarle con una nota más agradable. Romanos 8:32 dice claramente, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Dice claramente, Dios no escatimó a su Hijo. Jesús se convirtió en pecado por mí, se convirtió en pecado por usted. Jesús cargó mi pecado, su pecado, nuestro pecado sobre la cruz. ¿Sí? Dios no escatimó a su Hijo. Así de que si hubo una ocasión cuando Dios podía haber sido indulgente con el pecado, fue esta, ¿verdad? Si hubo alguna ocasión donde Dios podría haber pasado por alto el pecado, fue esta. Pero Dios, por su gran misericordia hacia el pecador, hacia todos nosotros, no escatimó a su Hijo. Así de que debemos comprender esto. A menos que su pecado esté sobre la persona de Jesucristo, Dios no lo perdonará a usted, ¿verdad? Y además le diré también que Dios no solo es firme en su justicia, sino que es generoso en su amor. ¿Sí? Ese gran amor por el cual dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Hay una escritura que es una de mis favoritas y es precisamente Isaías 53. El versículo 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido.
Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Gracias, Cristo, ¿verdad? Gracias, Cristo. ¿Sí? Dios no solo es firme en su justicia, sino que es generoso en su amor. ¿Sí? Dios le ama, y en verdad se lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. Si usted ve cómo Dios aborrece el pecado y se arrepiente de su pecado entregándose a Cristo, Él le salvará, ¿verdad? Y perdonará todo su pecado, ¿verdad? Entonces Cristo entrará a morar en su corazón. Póngase de pie, por favor. Hoy es primer domingo del mes.